Hola, muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Gerson Rolani Meneses Ayala. Soy estudiante de la Universidad del Tolima por la parte de la IDEA. En el día de hoy vengo a exponer unas temáticas con base a una materia que se llama Niveles de la Lengua 3 hacia el profesor Cristian David Cerón, que es el encargado de darnos la materia. Y pues vamos a empezar. Eh, Primeramente, el título que se le apropió a las temáticas generales porque son muchísimas, más que todo tienen que ver con el discurso del habla, el lenguaje y las jergas que pues de por sí las personas han ido apropiando con el tiempo a su léxico para poder pues comunicarlo y compartirlo con muchas personas. Lo bauticé como intenciones y palabras comunicativas del discurso. Em, Sobre la tabla de contenidos, lo que se va a tratar pues son tres aspectos muy sencillos, que el primero tiene que ver con la introducción en general de qué es lo que trata de por sí el discurso, de lo que yo quiero comunicarles a ustedes con este video. Seguro. Segundo están los objetivos, lo cual tiene que ver con las intenciones comunicativas que se hallan en los documentos, también la asociación que tienen con los objetos, el nivel pragmático y discursivo que se relacionan con ellos y también el significado y el contexto apropiado que tienen cada uno. Y por último está pues el presupuesto que iría siendo qué materiales fueron los que se usaron para poder hacer ese trabajo. Primordialmente se puede decir que el siguiente trabajo pues busca emplear un análisis sobre el discurso del lenguaje empleado particularmente entre personas, tanto el emisor que puedo ser yo como el receptor que es la otra persona con la que estoy compartiendo. Supongamos que puede ser este pocillo, mediante el cual todo se basa en un nivel cotidiano. Todo se basa en la cotidianidad, pues puesto que todos los días son fenómenos en los que nosotros nos mantenemos constantemente comunicándonos y analizamos así múltiplemente las expresiones lingüísticas o las distintas jergas que son los conocidos argots que se dan en los barrios más suburbios o en los barrios pues bueno, o en las comunidades como tal que nosotros conocemos. En, se le van a analizar múltiples características las cuales las conforman para saber cómo es su estructura semántica, pues como ya había dicho, pragmática, qué palabras tienen, entre otras circunstancias, donde también se busca que el sentido del lenguaje adquiera un propósito el cual pueda emplear múltiples finalidades comunicativas hacia las personas, mediante el cual esto puede nutrir o acotar un repertorio léxico que pues comunicativamente nosotros tenemos al momento de emplear una idea comunicativa. Es tanto así que esta idea tanto del emisor que soy yo como hacia el receptor, eso va a ir variando múltiplemente porque pues hay que recordar que una sola palabra contextual puede decir muchas cosas, tanto positivas o negativas. Siempre tiene una finalidad discursiva, eso sí es verdad, sea para ofender, sea para halagar, no sé, todo depende cómo lo digamos. Estas intenciones se basan más que todo pues en lo cotidiano, que tiene que ver con los aspectos literarios, que tienen que ver con las metáforas y también parte de un lenguaje que puede ser propicio, que se exprese de una manera tan directa e indirectamente hacia el personaje o hasta para uno mismo. Vamos a hablar de pues como ya les había dicho el título en particular, pues vamos a dar las temáticas de una para de clase entendiendo. Primeramente vamos a hablar sobre el centro de Cervantes y la intención comunicativa que tiene, en el cual se manejan tres aspectos que son fundamentales. El primero es el receptor y el emisor, quiero decir, y el receptor, donde yo como emisor estoy transmitiéndole un mensaje a una persona para poder comunicarme referentemente a algo. Después
es necesario explicar qué factores influyen ahí y las intenciones que tienen. Los factores particularmente pueden ser expresiones verbales y no verbales. ¿Qué son lo verbal? Lo que yo puedo pronunciar, lo que yo puedo decir, en la manera como lo digo, cómo lo expreso, la intención que tengo, sí, esas cosas que lo pueden a uno como a dilucidar y se pierde uno por allá. Luego están como tal lo no verbal. Lo no verbal puede ser lo que no se habla, pero mediante algún gesto, que pena por esa expresión, pero es un ejemplo hipotético, mediante ese gesto uno se da cuenta que es una expresión no verbal que yo expreso y que eso tiene una intención comunicativa que es la de ofender. Lo mismo pasa con la verbal. Yo puedo decir una palabra, por ejemplo, esta palabra que la verdad casi no me gusta usarla, porque creo que es muy prejuiciosa la palabra, que es maricón, de Ernesto Cuba, que tiene un hermoso texto en el cual él emplea tres características muy fundamentales sobre esa palabra, donde se juega primeramente la imagen de esa palabra, representa más que todo como en un ámbito femenino de la persona, diciendo como que, es que usted es maricón porque usted maneja una postura, maneja un lenguaje, no le gustan las mujeres y así sucesivamente. Esa palabra también es originaria de una obra que se llama Serafidia, que es una obra de comedia bastante buena, por la cual trata de un hombre que tiene dos mujeres, pero que con ninguna puede estar, y es bastante curioso. También es originaria la palabra cobarde, que también es extraída de la obra porque al sujeto le dicen que es un cobarde y pues esa palabra ya pasa a otro contexto en el cual pues maneja los tres caracteres que ya les había nombrado antes. En la segunda expresión o el otro origen que también puede tener tiene que ver más que todo con el nombre de María, a cual se le acota pues ¿cómo lo digo yo? Como una leve extensión en el cual María puede decirse de múltiples maneras, que está marica, maricono, mariconería y entre otros aspectos de más. Qué bueno es que esa palabra casi no me gusta usarla porque pienso que puedo ofender a las personas. Y por último ya iría estando como tal los fenómenos, que pues obviamente esta palabra no solo se usa simplemente como una expresión verbal, sino que también es influida mediante múltiples fenómenos y comportamientos que tienen las personas, especialmente los hombres que se comportan como mujeres y las mujeres que se comportan como hombres. Ellos también les apropian ese nombre de maricón porque se cree que sus comentarios y lo que dicen prácticamente pues afecta directamente a la sociedad. Se llama Abrir la boca, la pragmática desde un principio de Herring y de Pablo Ortega. Este documento trata más que todo sobre el discurso en el cual nosotros empleamos una manera comunicativa para poder expresar nuestras múltiples ideas. Eso más que todo se basa pues en la cotidianidad la cual nosotros estamos viviendo constantemente. Esto tiene que ver más que todo ¿con qué? ¿Cómo lo digo yo? Esto tiene que ver más que todo con las expresiones del discurso, la pragmática, los enunciados, la comunicación contextual que tengamos, el enunciado y la oración y los diferentes tipos de hablantes a los cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente. Y es bastante curioso porque pues nosotros podemos interpretarlo de una manera, pero hay personas que lo pueden apropiar de otra. Primeramente nosotros manejamos un discurso que es la comunicación con la cual nosotros tenemos con una persona, sí, eso sí va de ahí. Nosotros empleamos una manera comunicativa por la cual podemos expresar pues nuestras ideas para darnos a conocer. Después va la pragmática, que se basa en las ciencias interpretativas según establece Reyes 1994, en la cual acota de las ciencias sociales, la filosofía, ciencias naturales, la ética y entre otras cosas, que a partir de ahí son conocimientos previos que se nos van pegando y mediante ese discurso nosotros vamos acotando nuevas palabras que nos van pareciendo como o sea, son palabras que nosotros aprendemos y que las compartimos con otros para tener un léxico más pronunciado.
Después están los enunciados que pues irían siendo ligados o conformados por lo que nosotros decimos. Un ejemplo dado es decir que California está en Estados Unidos y el otro puede ser yo vivo en Estados Unidos. En el primer comentario lo que se puede expresar es que uno está viviendo en Estados Unidos en un lugar indeterminado porque no dice claramente dónde es, y el segundo dice yo vivo en Estados Unidos, pero es lo contrario a lo que dije, en qué lugar vivo yo. Es un comentario mucho más extendido. Después de ello, ya una vez entendido eso, pues ya haríamos como tal en la comunicación contextual que nosotros tenemos. Quiere decir que es algo que sea entendible. No es lo mismo decir María toma llaves, cómo se va a entender, pero las llaves obviamente pueden ser estas cositas y ya. Se podría decir más que todo en algo que sea entendible. María está tomando las llaves para poder abrir la puerta. Puede servir. Luego está como tal el enunciado y la oración. El enunciado es la pronunciación que yo estoy haciendo, como en el ejemplo anterior que lo acabé de decir. Y una oración es algo muy diferente, en la cual emplea un sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, en tanto el enunciado como en la oración existe una gran diferencia, porque siento que uno tiene que ver más que todo con la parte técnica, que iría siendo el enunciado, y la oración más que todo tiene como una lengua viva. En el ejemplo se establece, que hay un camarero que le dice a un cliente que pues que si quiere la mesa de dentro o de afuera, y el cliente le dice que dentro, automáticamente se traslada y afirma que pues quiere la mesa de adentro porque tal vez va a llover, tal vez va a hacer mucho sol, tal vez quiere comer tranquilo, tal vez quiere compartir con la gente, entre otras cosas. Luego de ello como tal está pues la pragmática. La pragmática, el de las palabras y las oraciones, como lo había dicho ahorita, las palabras tienen un contexto bastante amplio y las oraciones son conformadas por esas palabras que le pueden dar un sentido. Esta clase de comentarios, esta clase de palabras, esta clase de discursos es empleado por los hablantes, como el emisor y el receptor ya lo había nombrado, mediante el cual los emisores pueden ser los mismos receptores y viceversa, donde cada uno expresa una idea diferente y eso genera un discurso, un diálogo mediante el cual se comparten múltiples ideas que pueden ser significativas. A esto se le puede conocer como la capacidad abstracta lingüística, según Scandel, que es la capacidad en la que yo entiendo las cosas de una manera tan directa como indirectamente. ¿Qué quiere decir eso? Si lo que yo puedo hablar directamente con alguien referentemente a algo, por ejemplo, sobre algún problema, decirle por ejemplo a un amigo, mañana tenemos clase a las 7 de la mañana. Eso es un comentario directo. Ya cuando es indirectamente es porque me están diciendo, Gerson, mañana será que habrá clase por la mañana, y yo le diré sí, pero creo que es a las 7. Probablemente pueda funcionar como ejemplo. Trata sobre las palabras no mienten, y las palabras no mienten, el significado. Es un documento, la verdad, bastante fascinante, donde pues van a haber 3 momentos propicios que le van a dar una tonalidad más adecuada al documento. Primeramente, en las palabras no mienten, el significado, habla sobre el significado y el sentido de lo que uno está expresando. El significado es algo que de por sí usted no puede decir que el significado significa algo, sino que necesita un contexto más amplio para poder darle un sentido a la palabra. Un ejemplo dado es hablar sobre la política y la legalidad, que es lo que es como que coge que es como que coge más significado y un sentido hacia lo que se está diciendo. Si lo vemos, por ejemplo, en la parte de la ilegalidad, como el asesinato, esas palabras se asocian en un discurso establecido y ahí mismo se fragmenta otra palabra, por decir, ¿cómo era? Bueno, el caso era que decía que el asesinato era genocidio, matanza y asociación.
Esa es la palabra que estoy buscando. La asociación va ligada a otro contexto que puede ser económico. Puede ser como, por ejemplo, la economía de Colombia tiene una asociación bastante diversa con Estados Unidos. Esa palabra asociación empieza a cambiar y empieza a variar constantemente. Las palabras adquieren una maleabilidad que se pueden manejar de una manera u otra, en las cuales pueden ser negociables y prestadas e interpretativas con la misma comunidad. Se interpretan de una manera distinta dependiendo del contexto. Un ejemplo dado es decir, un gato. Un gato. Un gato instintivamente se conoce que es un animal casero, de casa, es peludo, el color que ustedes quieran, entre otros. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, puede aplicar hacia otros animales, dependiendo del momento. Un gato puede ser un tigre, un gato puede ser un león, una pantera, entre otros. También va pues esta clase de significados y sentidos. También se le pueden apropiar a palabras que pueden ser objetos reales y no irreales. Por ejemplo, la palabra dragón, unicornio o el adamantium. El adamantium es una piedra que literalmente no existe sino en un universo cómico. Y ahí es cuando ya nos basamos en la parte de la literatura. Todos estos contextos se asocian más que todo hacia la imagen de lo que nosotros estamos escuchando. Si a mí me dicen un pocillo, yo tengo mi pocillo, pero mi pocillo de qué color es, qué forma tiene, qué contextura, etcétera. Y a eso se le apropian otra clase de símbolos, los cuales tienen que ver con sus formas, con sus formulas, qué cualidades tienen y para qué sirven. Un ejemplo dado que nombra pues como tal Palmer es sobre el semáforo. Sobre el semáforo todos sabemos que un semáforo sirve para delimitar el nivel de transporte de los carros. Cuando el semáforo está en rojo, es esa palabra en rojo. Rojo significa que tiene que parar. Otro ejemplo dado, que lo agarré, lo abstrae de ahí, puede ser una botellita de veneno que tenga una calavera. Automáticamente yo sé instintivamente que la calavera significa muerte. Esta clase de relación tiene más que todo que ver con la semiótica, que es una relación que tiene que ver con los sinónimos y los antónimos de una palabra. Una palabra adquiere más peso es cuando tiene dos palabras que conforman la misma cosa. Una cosa, como estaba diciendo, como estaba diciendo ahorita, la palabra de la calavera que significa muerte también puede ser asesinato. Las dos cosas van en un mismo contexto que es pues algo que va contra la moral de la persona. Existe una diferencia gramatical porque no es lo mismo decir, por ejemplo, colores alegres o colores felices. No es lo mismo, eso depende del contexto como yo lo maneje. Las palabras siempre tendrán un objetivo circunstancial por algo de lo que yo me quiero pues manifestar. Eso lo plantea según Palmer. Y pues después de eso tendríamos que hablar también del significado no literal, en la cual tiene que ver con las expresiones idiomáticas que se le conocen como los modismos. Esta clase de modismos se basan como en la transformación de un discurso. Por ejemplo, decir estoy entre la mesa y la pared es una apropiación de la palabra estoy entre la espada y la pared. El modismo es algo que es intraductible y que es variado, maneja un contexto, pero que pues ya depende del contexto maneja un texto y ya depende del contexto en el que esté para que esté transformándose constantemente. El segundo significado, que no es literal, son las metáforas del lenguaje, mediante el cual yo expreso una alegría, una emoción o algo diciendo, por ejemplo, los ojos azules que ella tiene son más bellos que el mar. Es una semejanza hacia lo que yo estoy expresando. Y por último está el significado y el contexto en el cual emplea pues en la parte literaria distintas palabras y adecuaciones que emplea pues el discurso. Pues en ese ámbito se estudian más que todos los detalles, los conocimientos y las ideas, el trasfondo del contexto de lo que yo quiero decir y la viabilidad también de las referencias del conocimiento común que yo tengo sobre el lenguaje, lo que yo quiero conocer y expresar, según Sarle. Y por último, pues están las ambigüedades de las palabras que ya conocemos de hace mucho tiempo, como comprar, vender, robar, etcétera.
Y pues ya para terminar, aquí está como tal pues el tercer momento, que irían siendo las referencias bibliográficas, que es el material que nosotros empleamos para poder hacer este trabajo. Pueden ver que ahí está el del Centro de Cervantes, el de Perejil no lo toqué mucho porque no me interesó, el de Maricón sí lo toqué porque es muy fuerte esa clase de comentarios, las palabras no mienten, del que cual hablamos, y también está sobre abrir la boca, pues seamos pragmáticos de Ernie Pinto y Carlos y Pablos. Entonces espero que con esta clase de presentación les haya agradado. Muchas gracias para todos.